Entonces respóndeme. ¿Te resuena en la cabeza el nombre de Elizabeth? Fueron las palabras que en ese silencioso espacio se lograron emitir, mientras que el chico de la ropa de larga manga decía mientras apoyaba su cabeza con una de sus manos sobre la mesa frente a él. Solo oyendo cómo la bandeja que recién había sido sacada del horno por el otro individuo había sido colocada a un lado. Pero que aún así el sujeto parecía seguir con lo suyo, no prestando demasiada atención a lo dicho, pero que el ambiente antes cálido había sido cambiado. No sé de qué Elizabeth me estás hablando, Megumi. He conocido muchas Elizabeth en mi vida fuera de este país, incluso antes y después de que tú tomarás su apariencia. Respondió el otro individuo diciendo el nombre del otro individuo, quien así su identidad se había revelado, pero que solo se oía como la voz de la otra persona resonaba algo fría y cortada, como si de verdad supiera lo que decía, pero solo lo negaba. Veamos. ¿Pero cuántas Elizabeths me hizo cuidar en aquel entonces? Además le conozco muy bien como para detectar algún cambio en la voz, y es imposible de que no recuerde a la señorita Elizabeth Plantorche, ya que si yo tengo registro sobre ella, usted también. Comentarios que el chico Megumi había dejado salir, mientras sonreía ligeramente con cada palabra, solo observando cómo la otra persona seguía dándole la espalda mientras oía como el sonido de los suaves golpes con los platos se hacía. Pues si te refieres a ella. Entonces sí, la recuerdo. ¿Qué tiene que ver? Sabía que aún la recordaba. Ya se me hacía extraño que dijeras todo eso a pesar de que tenga registros de ella en mi memoria. ¿Y para qué tanto alboroto? Desde que le dimos aquel diamante para que consiguiera recursos no la volvimos a ver, creí que te habrías olvidado. Pues verás. Alguien o algo como yo es imposible que olvide algo a menos de que dependa de ciertos factores. Dijo mientras veía como el chico de cabello en punta se tomaba un asiento junto a un vaso de agua, comenzando así a comer lo que había preparado y servido. Pero entonces, Megumi, ¿a qué quieres llegar con todo esto? ¿Por qué sacas ahora el tema con ella? Preguntó el chico frente a Megumi, quien veía como la persona comenzaba a dar el primer bocado a sus alimentos. Pues a que es muy simple. Ya que antes de que volaras en pedazos todo el bloque de la academia y que pude instalar unos desimplificadores para minimizar el ruido y temblor horas antes cuando estaba siendo perseguido. Me crucé con una chica que al analizarla sus facciones faciales que mi sensor tomo cuadraban en un 99.99% con ella. Contaba Megumi, quien una sonrisa en su rostro marcaba tratando de sonar algo intelectual a la vez de que le daba un tono de importancia a su descubrimiento, cerrando los ojos mientras con su dedo iba documentando y haciendo gestos en cada palabra, pero que al abrirlo solo vería como el otro chico solo se mantenía neutral ante todo, continuando con su alimentación, deteniendo su discurso. Mínimo siquiera me estás oyendo, ¿no? Pues sí, te escucho cada cosa que dices, idiota. El que no pueda decir nada es porque esto comiendo sonso. Respondió después de tragar el bocado que a su boca se había llevado. No tiene por qué ser así de grosero conmigo, señor. Entonces deja de andar por las ramas y dime qué quieres. Bien. A veces pienso o analizo el por qué en estos años trate de comprender las emociones humanas, pero bien. El caso es que me topé con la señorita en los pasillos, pero a la vez me surgió una incógnita, pero que a la vez es irrelevante. Entonces, ¿qué quieres decir o por qué me cuentas esto? Expresó más el sujeto frente a Megumi, quien comenzó a beber un trago de su vaso de agua al término de sus palabras. Pues que el detalle que más llamó mi atención fue que la vi vestida con el uniforme oficial de esa institución. Algo que no entiendo, ya que según ella comentó hace años ella tenía una edad de aprox. Iba diciendo el chico de ropa negra mientras lo decía como si fuese lo más normal, pero que de la nada sus palabras fueron interrumpidas repentinamente, pues cuando estaba por seguir, de la nada una tos repentina le había callado. Pues tal parecía la persona frente a él se había ahogado con lo que estaba comiendo. Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa contigo? No, no es nada. Solo me tomo por desprevenido, es todo. Bueno, si tú lo dices, creo que ya no hablaré más del tema, ya me di cuenta que te incomoda. Mejor me voy. Expresó el chico Megumi, quien se había puesto de pie dejando su asiento, acomodando una vez más la silla en la cual se había sentado, mientras que la otra persona aún seguía tosiendo para después beber.
Más agua. Está bien, pero ¿te irás a dormir ahora? ¿No quieres jugar cartas? No tengo intenciones ahora. Por cierto, toma esto, te ayudará a copiar todo el registro académico de cada estudiante. Dijo Megumi, el cual al término de sus palabras de una de sus manos arrojó un pequeño objeto, el cual fue perfectamente atrapado por el otro chico. Además, ¿quién dijo que iría a dormir? Prácticamente nunca he dormido desde mi creación, lo más cercano a eso es el modo reposo. Añadía el individuo mientras hacía un movimiento con una de sus manos mientras la otra permanecía en su bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que harás ahora? Pues nada en especial, solo ir a nuestro antiguo hogar por el equipo. Supuestamente ya recibí la notificación de que todo el equipo ya fue compactado. Espera. ¿Acaso en verdad todo el equipo ya se compactó tan rápido? Tal parece que sí, así ya no queda mucho para terminar toda la mudanza al 100%. Bueno, entonces me retiro, tengo que ir por el resto de mi cuerpo, si se puede decir así. Además, antes de irme, cuando llegues a dar tu primera clase, salúdame a la señorita de mi parte y dile que quiero mi revancha, lo dejo en tus manos, Goku. Comentarios que Megumi había lanzado a medida que se iba alejando, deteniéndose ligeramente para lo último de sus palabras decir, girándose para ver de reojo al chico de cabello en puntas, quien seguía en su asiento, el cual solo se resignó a nada más que un suspiro soltar. Mientras veía como el chico de alborotado cabello se alejaba, desapareciendo de su vista, subiendo al piso de arriba para después verse por un breve instante una luz que así como apareció, desapareció. Después, dejándole solo así, solo observaba detenidamente el objeto que el otro chico le había dado, mientras seguía comiendo algunas cosas. Por su mente pasaban entre ellas el recuerdo de aquella noche. Mientras tanto, en algún lugar, la brillante luz de la luna que por una de las ventanas se acaba a colar, viéndose una habitación que ligeramente iluminada por unas pequeñas lámparas era, mientras que en una de esas ventanas que la luz de luna lograba colar, el pequeño y suave movimiento de las cortinas era una muestra de aquel viento. Fijándose así en la habitación donde la oscuridad siempre estaba casi en totalidad, observando un uniforme que colgante yacía inerte a un lado de una mesa en esa habitación, viendo cómo dicho mueble se iluminaba con una débil luz que una lámpara emitía. Visualizando una silueta que en un asiento atrás de esa mesa permanecía, estando en un silencio completo, apoyando su cabeza en una de sus manos sobre la mesa, mientras sus pupilas se movían en un patrón mientras leía línea por línea el contenido del libro que frente a ella se encontraba. Viendo cómo ese cabello corto de un azul color se movía con el poco viento que a esa estancia llegaba. Pasando una de las páginas del libro, un suspiro de sus labios salió, para después de eso un pensamiento a su cabeza llegar. Recordando por un instante ese rostro en el pasillo de esa escuela, le llegó un rostro que por unos solos instantes que su mirada lo apreció, pero que aún así varios recuerdos a su mente le alcanzó. Si bien ella recordó a cierta persona, nada le lograba garantizar que el chico que esa tarde vio sería aquel mismo que años atrás convivió. Así que finalmente nos volveremos a encontrar. El mundo sí que es pequeño, ¿de verdad que no has cambiado nada, Jarvis? ¿Acaso Goku estará contigo? ¿O simplemente no eres él y solo te confundí? Solo espero que finalmente hayan encontrado la forma de regresarme a mi hogar. De lo contrario te haré comer tierra otra vez, mendigo trozo viviente de chatarra nanotecnológica. Iba siendo el pensamiento que por su cabeza había pasado, mientras una sonrisa en su rostro se lograba dibujar, pues si bien ella se había alejado por voluntad para la forma de regresar a su hogar, encontrar el hecho de volver a verse los tres en tanto tiempo era algo que involuntariamente le alegrará un poco. Cerrando así el libro que en sus manos manipuló, solo lo acomodó para levantarse y todo acomodar, pues ya se iba haciendo tarde y era algo que muy presente tenía, teniendo que irse a dormir a las ventanas. Ella se acercó, sujetando con ambas manos dicha acción realizó. Estando a cerras las cortinas, por un momento su visión atraída se vio, pues la luna que tanto brillo lograba desprender, el recuerdo de aquella noche le había hecho remarcar, dibujando una sonrisa. Para las cortinas cerrar. Pasando así el tiempo en ese lugar, los días habían llegado a pasar, siendo un total de 3 días donde todo con una gran normalidad se había hecho remarcar.
notando así como un cabello de negro color con algunas puntas poco normales se alcanzaban a observar, mientras esa persona sentada permanecía en un silencio aparente guardar, solo mirando a los alrededores viendo cada detalle de la habitación. Permaneció apreciando cómo, a pesar de haber hecho cenizas ese lugar, todo parecía estar en un estado de completo restaurado, pues si bien en sus años logró obtener la información de lo poderosa que la magia podía llegar a ser, nunca se esperó que a esos niveles de adaptación pudiesen llegar. Entonces, joven, Goku. Puede decirme Goku con toda confianza, señor. Fueron las primeras palabras que esos dos pudieron cruzar con brevedad, pues sentado frente a él una persona cuya apariencia ya era algo mayor, la seriedad y expresión de pocos amigos le solía dar. Mientras que el chico cuyo nombre ya se había recién dado solo podía mantener la calma, pues si bien fue él quien había elegido ir a ese lugar, nunca se esperó aún que tendría todo esto encima. Entonces, joven Goku, dígame, ¿alguien como usted podría responder por qué eligió esta academia por sobre otras? Porque básicamente esta era la que me quedaba más cerca de casa. Respondió el chico al instante que el señor frente a él su pregunta lanzó, quedando algo anonadado, pues él nunca se esperó una respuesta tan simple y ambigua como esa. Bien, es un punto entendible. Todos buscan la mejor ubicación por asuntos diversos, pero lo pregunté porque me pareció curioso que alguien como usted, que se graduará a tan temprana edad y eligiera venir aquí en lugar de otra institución, ya que me imagino que debió tener otras opciones y si fuese tan amable podría compartir algunas. Siendo honesto, señor director, si bien tuve opciones, entre ellas dar en la institución educativa donde me gradué, básicamente elegí esta porque me quedaba cerca de mi hogar y porque tenía ganas de regresar a mi tierra natal, así que cuando me dieron un listado con los nombres de las instituciones y vi el nombre y ubicación, me decidí. Muy bien, es creíble, entonces continuemos con la entrevista. Exclamó el ser de gris cabello mientras tosía falsamente, queriendo pasar a la siguiente pregunta, manteniendo un semblante profesional ante el chico, pues si bien él creía que en el mundo existían personas dotadas, nunca esperó tener a una de ellas tan cerca, pues según su experiencia alguien de la edad del joven frente a él estaría cursando la universidad o quizás en su primer año o segundo. Pero verle ahí graduado a los 22 con un amplio historial académico impecable lo hacía sentirse extraño. Mientras que en otro lado de la institución, la luz del brillante sol que por una ventana se colaba dejaba ver así su interior, viendo un salón de estudiantes que lleno se encontraba. Notando así dentro algunas caras que parecían tener la mente en otro sitio. Pues a pesar de que la voz del profesor en esa sala invadía, la cara de 3 de esos estudiantes dibujaban una expresión algo diferente, pues para ellos, a pesar de que el tiempo había transcurrido, las imágenes y sensación de esa noche seguían persiguiéndoles. ¿Acaso nos están diciendo que tuvimos frente al ser que los rumores tanto hablaban? No pienso calmarme ante nada. Estuvimos frente a la misma muerte, de no ser por fortuna o importuna el usuario de Albión vino. Pero miren este lugar. Nos tardaremos mucho en reconstruirlo. No quedan más que cenizas. Lo que sea que ese sujeto de extraño aspecto extraño destruyó todo. Eran las palabras que cada una un lugar tomaban en la mente de un chico de cabello café, mientras se colocaba una mano donde su cabeza él apoyaba, el suspiro en él se emitía. Pues si bien fue noqueado por la explosión en ese lugar, todavía recordaba borrosamente algunas cosas y palabras, pero aún así la que por su mente más pasaba era una. ¿Ese tipo seguirá vivo? Era la incógnita que a su mente al joven llegaba. Además, recordar la pelea o discusión que se generó después cuando las aliadas temporales generaron antes de marcharse entre sí, resonaban, pues si bien ahora tenían un nuevo compañero, muchas cosas en su cabeza recorrían sin control. Oye. Issei, reacciona. Tierra llamando a Issei, tierra llamando a Issei. Oye, no seas grosera, posiblemente está cansado. ¿Cansado de qué? Tenemos asuntos que hacer y la puntualidad es algo importante. Seremos demonios, pero aún así hay que guardar ciertos modales. Entiendo tu punto, pero tampoco puedo aceptar que le hables a Issei como si nada, y menos que le chasquees los dedos en su cara. Decían 2 voces en ese salón, sonando diferentes una de la otra, mientras parecía una estar algo molesta, la otra era todo lo contrario.
¿Qué sucede? ¿Por qué están ustedes gritando? Fue lo primero que ese chico preguntó, reincorporándose en su asiento mientras se sonaba un ojo dejando salir un bostezo observando así a las dos chicas paradas a un lado de él. Hasta que despiertas Issei, verás lo que sucede es que la presidenta nos mandó a llamar, tenemos que irnos. Alegaron cada una mientras Ser veía como una mantenía un azul cabello mientras la otra uno de un tono rubio. Pero, ¿no que todavía estamos en clases? Aún falta una hora para el almuerzo. Pero Issei, ¿recuerdas acaso que el profesor que daba esta clase fue despedido? Y teóricamente aún no han encontrado reemplazo por lo que tenemos una hora más de receso. Ah, ya lo recuerdo. Siempre se me olvida con todo lo que tengo en la cabeza. ¿Es eso cierto? ¿Y por qué despidieron al anterior profesor? Pues en pocas palabras Zenobia. Fue atrapado teniendo una relación con un estudiante y por eso lo sacaron. Ya veo. Entonces tiene sentido. Yo no pude presenciar ese suceso, pero Issei y los demás me han puesto al corriente. Bueno, pero entonces vámonos que nos esperan en el club, posiblemente la presidenta tenga algo importante que decirnos. Decían ellos tres mientras intercambiaban sus opiniones al respecto, algo que el chico solo suspiró aceptando el ir pues no tenía otra opción, aunque su estado de humor más se debía a que recién había despertado. Entonces, ¿vas a decirme por qué es que ustedes están aquí? No vinieron para someterme a sus horribles experimentos, ¿verdad? Habían sido las palabras que en esa terraza se habían expresado, viendo cómo el suave viento movía su corto cabello azul y uniforme, mientras con una de sus manos sujetaba la malla de seguridad. Dándole la espalda a alguien. Créeme, si te soy sincero, ni siquiera sabíamos que aquí estabas. Entonces, ¿por qué viniste? Simplemente apareciste junto a mí, sabes perfectamente que cualquiera pudo haberte visto si había alguien más conmigo, ¿no? Pero no lo estabas, además. ¿Recuerdas que te dije que tengo acceso a todo? Además quería asegurarme si eras tú. Señorita Elizabeth. Entonces, ¿cuál es tu objetivo, Jarvis? Creí que repudiabas tomar la forma humana cuando estuve a tus cuidados. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Antes que todo, ya no tengo el nombre de Jarvis, ahora fui rebautizado después de que te fueras como Megumi, y pues tome su apariencia ya que según el Señor me dijo me serviría para comprender las emociones. Decía el ser de negro cabello mientras se ponía de pie acercándose para pararse junto a la chica. Entiendo. Entonces dime, Goku está contigo. Y si es así, ¿qué es lo que vinieron a hacer en Japón? Yo. Pues simplemente porque es mi deber de acompañarlo a todos lados. Qué extraño, creí que habías dicho antes que eras libre de elegir si seguir con él. Y aún sigue en pie, pero por alguna razón a pesar de tener el albedrío. Algo me hace no dejarlo, ya regresando a lo otro. El señor simplemente vino porque quería regresar a sus raíces, además se graduó y le ofrecieron un trabajo y al ver la ubicación no lo dudó. Y entonces, ¿qué trabajo es ese? ¿Qué no tiene 21 años? ¿Qué no a esa edad tendría que cursar universidad? Teóricamente sí, pero la vida está llena de sorpresas. Sí, pero ¿qué trabajo le dieron que regresó? Ah, pues lo sabrás pronto, ya que si tienes suerte compartirán salón. Dijo él mientras sujetó la malla de protección con una de sus manos, posando su mirada mientras lo decía en unas siluetas en la parte inferior, siguiendo con la mirada su rastro mientras lo decía. Espera. Dime que no es cierto lo que estoy pensando. Lo siento, señorita Elizabeth, pero nuestro tiempo se terminó. Tengo algo importante de lo cual resolver, fue un placer cruzar palabras contigo, y deténme con tus poderes de agua si puedes. Oye, espera. Ven aquí y responde a lo que te pregunte. Y bájate de ahí antes de que te vean. Gritaba moderadamente ella, tratando de sujetar al otro chico de una de sus prendas pues este se había subido a la malla de protección parándose en lo más alto, para después lanzarse. Pero que a pesar de que la chica se esperaba oír lo peor, gritos, o el sonido de la caída, la realidad fue que no escuchó nada, simplemente las voces de los estudiantes que seguían hablando como si nada
Algo que su curiosidad llamó subiendo la malla de protección. Ella quiso ver qué había sucedido, pero su sorpresa grande se vio cuando finalmente logró su cabeza asomar, ver que no había nada. Como si el chico hubiese desaparecido en el aire. Dibujando así ella una expresión de intriga, pues muchas preguntas habían llegado a su cabeza, preguntándose cosas que no iban a ningún lado, pues la respuesta a ella no podía pensar. Transcurriendo así las horas, el atardecer una vez más había caído, ubicándose todo el cambio en un boscoso lugar, un lugar tan desolado que solo una estructura abandonada era visible. Pero que rápidamente de ese sitio del interior unas enormes cosas habían sobresalido, destruyendo la parte superior de la estructura, a la vez que dos seres salieron volando a toda prisa, esquivando todas y cada una de las aparentes púas que de ese suelo habían emergido. Mientras que a los lados de la estructura más cosas salieron disparadas, atravesando los muros, estrellándose en todas direcciones contra los árboles alrededor. Mientras que todos estaban teniendo un combate intenso, la rapidez de esa cosa era algo que a todos sorprendía, pues no entendían cómo alguien o algo pudiera tener semejante velocidad. Lanzándose así contra esa cosa, una chica de baja estatura y blanco cabello junto a un chico de rubio cabello fueron ambos contra esa cosa en una coordinación para lograr un golpe dar. Pero que a pesar de que con enorme maestría el puño en seco de la chica albina frenó, de la absoluta nada en su otra mano una espada más apareció bloqueando el corte que el chico rubio le iba a ejecutar. Estando los tres ahí, cada quien deteniendo los ataques del otro, mirándose fijamente con molestia, mientras la cara de esa cosa no expresaba más nada. Pero que sin entender, atrás de él alguien más apareció, una roja armadura que sin piedad a ese sujeto un golpe de gran poder le acertó, haciendo que ese chico contra los árboles fuese a impactar, ayudando a sus compañeros en el proceso. Mientras que el ser al que estaban golpeando como si nada de entre los escombros de los árboles destruidos una vez más se recompuso sin problemas, pero que no bien se había logrado parar, un salto inmediato había dado, esquivando en el proceso un corte que contra el suelo había dado una chica de azul cabello. Pero que no bien el ser había tocado suelo, un salto hacia atrás dio una vez más, esquivando en el proceso un rayo que hacía el aparente ir dirigido. Fijando su mirada por un breve momento en el cielo, ahí fue donde él la vio. La vio vistiendo ese atuendo de sacerdotisa, frunciendo el ceño pues le era una molestia, para rápidamente de su mano derecha una especie de lanza manifestar para al apenas suelo tocar con enorme fuerza el objeto lanzar. Tomando el objeto en el proceso una velocidad que a la chica del atuendo de sacerdotisa desprevenida había tomado, pues apenas si había logrado esquivarlo, pero que recibió en el proceso un ligero corte en su mejilla. Mientras que el chico que antes el ataque había ejecutado, a sus espaldas varios sellos de un rojo color se manifestaron, algo que él cuenta se dio, para rápidamente su mano un movimiento hacer, levantando desde el suelo un muro que rápidamente el ataque bloqueó. Para así en ese preciso instante visualizar ese rojo cabello, sonriendo en el proceso con su otra mano el suelo golpeó para así verse como una vez más esas púas una vez más lugar habían tomado. Dirigiéndose hacia esa pelirroja que apenas había logrado esquivar, deteniendo el ataque que momentos antes había hecho, logrando así ese chico el escudo de ese material revertir. Teniendo frente a frente ahora a todos esos sujetos, a todos los seres tenía frente suya, mientras su rostro y mirada seguían sin cambiar, los rostros de esos chicos reconocía sin dudar. Desapareciendo las púas que del suelo habían emergido. Para levantar una mano al cielo y así en un momento ver cómo atrapaba sin esfuerzo la lanza que había lanzado con fuerza. ¿Quién eres? O mejor dicho, ¿qué es lo que eres? Fueron las palabras y preguntas a la vez que la chica de rojo cabello expresó mientras se recomponía, mirando con molestia al chico frente a ella, pues a pesar del corte que su hombro había experimentado, más le molestaba no saber nada de su oponente. El cual sin decir nada una vez más haciendo una rara posición de manos, de sus lados dos aparentes lobos aparecieron. Yo les di la oportunidad de que se fueran, el asunto de ese lugar abandonado solo me correspondía a mí, no a ustedes, ahora no tienen derecho de decirme o exigirme nada. Fue lo que respondía con molestia en su voz el chico, quien se sacudía la parte superior de su atuendo. No te vengas con modales ahora, tú fuiste quien nos amenazó primero. Pero fue porque no se querían marchar, ahora tienen una de dos una vez más.
O se van y todos felices. O quieren pelear. Alegó el chico de negro cabello, quien su mirada había afilado, pues si bien sabía que estaba bajo órdenes de con esos seres acabar, él no tenía planes de hacerlo por el momento, pues mientras peleaban a uno de ellos había reconocido, o sabía perfectamente que a cierta persona le molestaría si él se hacía cargo de ella. No queriendo en ese momento con ella acabar, pues si lo hacía la diversión de esa persona se iba a arruinar, pero que ahora no podía escapar, o mejor dicho sí podía pero no quería hacerlo, pues si lo hacía sabía bien lo que ocurriría. Y si bien sus habilidades se la había recuperado, tendría que encargar o buscar la manera de a sus oponentes del combate sacar de manera individual, pues ya se había encargado de la que podía sanar, aprisionándola y con una lanza perforada está. Haciendo así rápidamente un movimiento el suelo una vez más golpeó, queriendo a los seres esos separar, a la vez que los lobos al ataque se habían lanzado, esperando el que así una chance rápida de acabar esto tuviera, pero que al conseguir separarlos en grupos más pequeños, cuando quiso ir en contra de ellos y la pelea terminar, sin que pudiera reaccionar, algo lo había hecho detenerse, pues inmediatamente vio como las púas que del suelo había invocado habían sido al medio partidas, pero que más que todo cuando su mirada hacia abajo había enfocado. Sus pupilas se habían temblorosas vuelto, pues sin cuenta darse así que él también el daño había recibido, pero que al fijar su mirada al frente, ahí fue cuando lo vio, y solo una cosa de su boca pudo expresar hacia el ser que prácticamente al medio casi lo había partido. Miserable. Traidor.